Muy bien. Bueno, Josefina, pues bueno, primero de todo, darte las gracias por compartir tu testimonio y me gustaría que pudiéramos, primero que te pudieras presentar, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bien. Yo soy Josefina, soy psicóloga. Yo hice mi carrera en Argentina y llevo ya unos años viviendo en España. Hice donde tengo recientemente el título homologado y estoy como retomando mi camino profesional. Ujú, genial. ¿Y te dedicas más a adultos o adolescentes, niños? Trabajo, hasta que estuve trabajando sobre todo con familias. Ujú, Mi carrera empezó muy orientada a infancia y estoy trabajando ahora haciendo orientación a familias, más que nada. Y me interesa mucho todo lo que es trabajar con adultos, sobre todo que están en esta etapa, ¿no? De construir una familia con todos los procesos internos que eso remueve. genial, genial. Entonces, vamos a empezar por una de las cosas más importantes, ¿no? Porque muchas personas que están viendo este vídeo Mm, están ahora en el mismo lugar donde tú estabas antes de empezar este proceso, pues quizá sí. con dudas, sin saber si realmente este máster es para ellos. Así que me gustaría, para poder inspirarles desde el principio, que empecemos por el final, ¿vale? Vale. Y es, ¿qué has conseguido gracias al método de emociones sentidas y al máster de emociones sentidas? Em, Creo Si que tuvieras gané, que resumirlo en una frase o el sí. mayor cambio, ¿cuál sería? Creo que gané muchísima confianza. Creo que gané mucha confianza por tener como un orden muy claro, ¿no? Creo que venía con muchas pinceladas de muchas cosas. En la carrera es un montón de información y creo que no solo por la parte del método en sí, me aportó mucha confianza a la hora de tener que recibir un paciente, que tener que, bueno, empezar un nuevo proceso con una familia, sino que también todo el aspecto añadido que fueron las mentorías, que en mi caso, por la parte del proceso en el que yo estoy volviendo al camino profesional, fue muy distinto, que creo que es algo que yo he hecho montones de formaciones y no lo tuvimos, ¿no? Como que está toda esta parte de la información que me aportó muchísimo, que tengo mi bibliorato con todos mis recursos, con todo el camino marcado, pero las grupales y las mentorías fueron un diferencial enorme. O sea, me presento distinto. Ujú. Como que entonces, es como que has ganado confianza o cuéntame, ¿qué quiere decir esto de presentarte distinto? O sea, ¿cómo Sí, te ves porque a ti como terapeuta? ¿Qué es lo que ha cambiado? Creo que fui encontrando desde dónde me quiero presentar a los pacientes, Ujú. y tengo un orden más claro en mi mente de hacia dónde quiero ir, desde dónde quiero ir a ese lugar, y eso sí, me dio muchísima confianza. Qué bueno, qué bueno. Para que entonces puedan entender tu recorrido, vamos a volver al principio, si te parece, a ese momento en el que todavía no habías empezado el proceso y estabas, pues, enfrentándote a todas esas dudas de cómo empezar, de cómo estructurar las sesiones, de cómo ganar esa confianza, ¿no?, que te faltaba. Porque, pues, muchas psicólogas quizá necesitan saber si su situación es como la tuya cuando empezaste, ¿no? Sí. Y me gustaría cómo te sentías en ese momento, Mm. si recuerdas. No tenía muy pocas certezas, ¿no? Iba como un poco tanteando, y tratando de improvisar en cada sesión. Iba tratando Ujú, como de improvisar un poco en función de lo que venía, que lo hemos hablado mucho con el resto del grupo, esta sensación de ir apagando fuegos, ¿no? De ir, ujú, ¿no? Sin tener yo muy claro cuál era el camino que quería recorrer desde el punto de vista terapéutico. ujú. Y entonces cuando me presentaba también en las sesiones, creo que eso se notaba muchísimo y, por ejemplo, me estaba costando mucho como la adherencia al tratamiento. No lograba hacer una Ujú, alianza firme para poder sostener el vínculo, para poder sostener el tratamiento. Sí. ujú. Qué bueno. Y entonces es como que en ese momento lo que más te dolía, lo que más te molestaba, ¿no? Y te preocupaba en ese momento era el poder, o sea, encontrar, ¿no?, la manera de dejar de improvisar o ¿cuál sería un poco lo que más te preocupaba? Sí, creo que sobre todo esta sensación de improvisación, porque creo que al Mm, final yo siento que esto es lo que transmitía, que es lo que mm, se iba colando por muchos lugares. Tenía muchas teorías, ¿no? Como mucho conocimiento y muchas cosas y muchas lecturas y muchas cosas, y después no lo podía llevar a una como herramienta terapéutica, ¿no? A cómo dibujar eso en un camino terapéutico. ¿Y qué habías intentado entonces antes para solucionarlo y que no te funcionó, no? Que me decías como que ya habías hecho formaciones antes. Sí, había hecho distintos tipos de formaciones. Es verdad que mi camino no empecé directamente haciendo tratamiento, sino que es algo que empecé hace relativamente poco, porque antes Mm, trabajé en instituciones, pero sobre todo había recurrido como a cursos o formaciones específicas en los temas de las consultas que iba teniendo, o temas más ujú, como de leer por mi cuenta, que ujú, evidentemente me aportó mucho,
pero no lo podía encajar en un proceso. okey, okey. Como, sí, tenía que poder encajar todo ese conocimiento que tenía en un momento del proceso, que no da igual en cualquier momento cualquier cosa, digamos. Claro, claro. Y entonces, un poco, cuéntame, ¿qué te hacía dudar antes de entrar al máster? O sea, ¿cuáles fueron tus dudas, no? De, ostras, esto realmente me va a servir para conseguir esto que deseo. Sí, creo que sobre todo eso, o sea, no había visto como que, bueno, el algoritmo te lo explica todo, me habían aparecido montones de clases de este estilo, y la verdad es que no estaba convencida de que ninguna me pudiera aportar algo distinto de lo que yo ya venía viendo, porque de alguna manera, Ujú, no sé, cuando uno va buscando papers, cuando buscas autores, cuando lees, ¿no? Gente que ha sido como muy pionera en lo que ha hecho, es como que es esta sensación de estoy yendo a las fuentes, ujú, bueno, y no lo estoy pudiendo bajar. Y tampoco me interesaban estos cursos que son como, por ahí no están dirigidos a profesionales y entonces terminan siendo como solamente puestas en práctica, ¿no? Es como que creo que dudaba de que me hiciera sentido el poder encontrar como una base muy sólida ujú, de teórica y que además me sirviera para poner todo eso en práctica. Como que no estaba muy segura cómo iba, ujú. pero bueno. Genial. Mm. Entonces, vamos ahora a hablar un poquito más del momento en que decides entrar, ¿vale? Porque este paso muchas veces es el más difícil y quienes nos ven quizá necesitan entender cómo fue este proceso de decisión para ti, ¿vale? Vale. Y también quiero que nos cuentes, pues, cómo fue vivir el máster desde dentro, ¿no? Cómo ha sido vivir el máster desde dentro. Entonces, primero, si que te parece, ¿qué te hizo dar el paso definitivo a decir, venga, va, me animo y voy a Bueno, apuntarme al máster? fue después de la masterclass porque o sea, me hizo muchísimo sentido, resonó con las cosas que yo ya sabía y ya conocía. Digo que para mí tenía mucho sentido hablar de las gafas del apego y todo esto, era el lugar en el que yo estaba tratando de estar, pero había, ahora no me acuerdo qué temas habíamos visto en ese momento, pero me quedó muy claro que no era volver a hablar de lo mismo, no estábamos reinventando la rueda, sino que era decir desde acá cómo lo llevamos a tratamiento, cómo lo llevamos a un Ujú, proceso. Y sí, fue en ese momento. ujú, genial. ¿Y cómo viviste las primeras semanas del máster, Josefina? Me acuerdo cuando nos mandas una de las primeras cosas que hicimos fue contestar todo un formulario, pusimos el compromiso y todo esto. Y bueno, esto yo creo que te lo debo haber contado en alguna mentoría, pero que me acuerdo que lo vi y lo iba completando y pensé, otra promesa, o sea, que ahora todo el mundo promete procesos de transformación. Ujú, Y yo decía, o sea, que hasta el nuevo cuchillo de cocina te promete la transformación vital. Yo dije, a ver, espero no haber caído mal, ¿no? ujú, Y ahora lo miro con mucho cariño porque fui viendo después todas las dinámicas vivenciales que hicimos y como que cobró un sentido, ¿no? ujú, Y fue empezar a ver como todas las clases y yo me acuerdo no me acuerdo a quién se lo explicaba y era, esto es lo que yo ya sabía, nunca lo había visto así. ujú, Es como, claro, esta es la mm, bajada, ¿no? O sea, ya de apego o sea, me había devorado libros enteros y cuando vi la entrevista del apego así tal cual es como, mira, como que hay una vuelta de tuerca y hay un procesamiento extra que a mí me sirvió un montón. ujú, Mm, qué bueno. sí. Y si hablamos de momentos clave, ¿no? Que te dijeron decir: "Ostras, esto va en serio, ¿no? Y esto es lo que necesito, o eso es lo que realmente, por esto, ¿no? Me he apuntado al máster", ¿no? Si hablamos de todo el trabajo emocional, ¿no? Que has ido haciendo también a lo largo del proceso y que has ido viendo, Mm, ¿qué es lo que más te ha marcado durante el máster? mm. A nivel emocional, ¿no? De esta bajada que dices, de esta práctica, de esta. Sí, es muy interesante. Creo que al final hubieron muchos momentos de cosas teóricas que fueron interesantes, pero creo que si tuviera que rescatar momentos como muy clave, lo que yo me llevo como más marcado en el corazón, por así decir, fueron momentos o de las grupales o de las mentorías. Ujú, Cuando yo empecé, estaba como que venía haciendo un montón de esfuerzo por empezar a construir más en mi vida profesional y habían cosas que no las estaba pudiendo encajar y en las que no estaba pudiendo avanzar ujú, y que de hecho yo no sabía muy bien si iba a poder encajar esta parte de mi proceso dentro de la formación esta. Y creo que lo hablamos en la entrevista de antes de inscribirme y que me dijiste, esto lo podríamos conversar. Y es que me cambió completamente. Yo llevaba o sea, llevaba meses y meses tratando de construir mi camino profesional y me ordenó muchísimo el proceso y estoy empezando a tener otros resultados. ujú, Entonces, creo que todo esto, y también haber experimentado al final con los compañeros, con las prácticas, con las cosas que fuimos haciendo, es que fue fantástico. ujú. Qué bueno, me alegro un montón. Mm. Ahí vamos un poquito
vamos a hablar de ese, ¿no? De todo, Mm. como del después, ¿no? Ahora ya no el antes, ¿no? Y no, sino más la transformación, ¿no? Que tú decías al principio. Porque muchas veces esto se habla de programas, pero no de resultados reales. Y a mí lo que me interesa es Mm. que como que puedas contarme un poquito más esto. ¿Qué ha cambiado desde que empezaste, ¿no? O sea, ¿cómo es tu mirada ahora acerca de las emociones, acerca de cómo estructurar un proceso, acerca de esta confianza, ¿no? Que también me decías que has ido ganando. Sí. A ver, como las cosas que han cambiado. Por un lado, creo que no había tenido antes un acercamiento al trabajo emocional que me permitiera comentar desde tantos puntos, desde tantas entradas distintas, ¿no? Siento que tengo muchas más herramientas, no solamente, y no me refiero como solo al recurso concreto de tal visualización o lo que sea, sino incluso de el orden y del por qué trabajamos una cosa antes que la otra, ¿no? Ujú, Me parece fundamental y me da muchísima confianza. No, creo que ahora no tengo tanta sensación, o sea, tengo margen de espontaneidad, porque es que al final ujú, se hace camino al andar, pero tengo un poco más claro desde dónde ir haciendo la lectura de las sesiones y cómo ir guiándolas ujú, a partir de esto, de las hipótesis que vamos formulando, ¿no? De todo lo que uno va viendo como de fondo como terapeuta, más allá de lo que va trayendo el paciente, y cómo ir acompañando todo eso en un proceso mucho más claro. Recursos concretos para hacerlo, porque a veces eh, todo lo que es el trabajo, porque al final evidentemente hablar de emociones creo que es la parte que teníamos como desde ujú, la psicología más clásica, la tenemos como muy aceitada, pero a la hora de hacer un espacio y sentirlas, tener tantos recursos concretos, también siento que me facilita un montón, que da eso, da como un abanico de opciones, es como que siento que puedo llegar por muchos caminos a estos núcleos. ujú. Qué bueno. Y como esta parte que me decías al principio, ¿no? De cómo ha impactado este máster en tu día a día, en tu forma de trabajar, de incluso de relacionarte contigo misma, ¿no? ¿Qué ha cambiado en ese aspecto? Fui haciendo, a medida que iban apareciendo las dinámicas, las fuimos haciendo y me aportan muchas cosas como un poco de claridad de cuál era como el paisaje emocional que tenía yo también dentro Ujú, eh, que, y cuáles eran los puntos que quería apuntalar. ujú, Me sirvió para poder hacer espacio a algunas cosas que necesitaba, de poder priorizar cosas que para mí eran importantes y a las cuales no les estaba pudiendo hacerle lugar. Y creo que o sea, la confianza que gané la veo reflejada en la forma en la que estoy pudiendo ahora cuando me escribe alguien para hacer una consulta, ahora que me estoy presentando en centros, estoy viendo un resultado distinto, que en otro ujú, momento no lo hubiera podido sostener de esta manera. ujú, Y a partir de todo el proceso que fue la formación, creo que pues es que no sé cómo concretarlo, pero es un poco esto, ¿no? Esta sensación de que estoy realmente como parada en un lugar diferente, como parada con mucha más seguridad, como con otro ujú. aplomo. Otro aplomo. Mm. Genial, genial. Vamos ya a ir terminando. Para cerrar, para alguien que está viendo este vídeo y tiene dudas, no sabe si realmente esta formación le va a servir, que es esta persona que estaba justo donde tú estabas y no sabe si animarse o no, y si Mm. pudieras hablarle directamente a esta persona que aún no se decide, ¿qué le dirías? Le diría que vale la pena, que haciéndolo con mucho compromiso, ¿no? Con todo el compromiso de dedicarle el tiempo que requiere y de dedicarle como el compromiso emocional de ir pasando uno mismo por la experiencia, que vale mucho la pena, que es una mirada distinta, que es una forma de ver cómo son estos procesos y de atravesar un proceso que yo no la había encontrado en otro sitio. Ujú. Mm. Genial. Y ya para cerrar, Josefina, háblame volvemos al principio, ¿no? Que te he dicho, empecemos por el final, pues Sí. ahora sí es el final. Mm. Me gustaría saber, ¿tú dirías que esta formación te ha proporcionado estructura, te ha dado estructura, te ha dado orden en el proceso terapéutico, una estructura emocional que te da más claridad? Háblame un poco de eso, de ese orden que has mencionado y esa estructura. Vale, sí, yo creo que sí, que me aportó mucho orden y que me aportó mucha estructura, como una estructura que tiene un montón de flexibilidad, pero que me permite entender, digamos, cómo encaja un engranaje con otro, ¿no? Ujú, Es como estos pilares, ¿no? Tienen una manera de encastrarse que no es aleatoria, sino que cuando estamos trabajando con un paciente hay desde dónde partimos y un camino necesario para poder acceder a ciertos espacios emocionales ujú, y entender cuál es esa dinámica, que evidentemente no va a ser exactamente la misma con cada paciente, pero que hay una dinámica y que hay un porqué y de por qué lo hacemos en un momento o en otro, es súper rico porque también me permite entender por qué salteando pasos no llegamos a los mismos resultados. claro, genial. Y por último, ¿dirías que esta formación te ha dado también esta parte práctica, ¿no? Que decías que estabas todo en la teoría y cómo bajarlo a tierra
poner práctica a esto que me comentabas. Sí, sí, sobre todo práctica. Creo que fuimos viendo, o sea, creo que todo lo que hemos visto de teoría estuvo enlazado con uno o más recursos que se pueden aplicar directamente en sesión. Ujú, Que ese es el punto diferencial. Es ujú, como, o sea, la teoría está y es necesaria, pero siempre viene enlazada con cómo esto se lleva a sesión. ujú. Okey. Con respecto a las mentorías que decías, ¿no?, que también habían sido algo importante para ti y al grupo, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres comentar algo de este tanto del espacio de mentorías en sí, como del espacio grupal? Yo no había hecho otras formaciones que tuvieran, como que las formaciones suelen ser o directamente presenciales o directamente virtuales. Y la verdad es que esta modalidad me gustó muchísimo porque yo pude ir haciendo como a mi ritmo, ir viendo todos los videos. Y en las grupales, todas las dudas de los compañeros y todas las cosas que iban surgiendo eran muy ricas. Y también al final la parte que íbamos haciendo prácticas o que íbamos haciendo, poniendo cuestiones en común, sumaban mucho como para terminar de darle como que ponían el moño a los módulos que teníamos en aquel momento. Ujú. Y con la mentoría, yo no tenía muy claro al principio cómo iban a ir, digamos, pero la verdad es que me sirvió un montón estando en esta etapa de estar, ¿no? Ingresando en este mundo laboral, contar con tu experiencia, con tu mirada para esto, para también ordenar en qué pasos, por dónde podía encarar ciertas cuestiones, fue súper enriquecedor, fue súper enriquecedor. Yo no sabía muy bien si iban a ser solamente supervisiones, como que esto al principio me había dado algunas dudas de hasta dónde le iba a poder sacar el jugo, teniendo como muy poquitos pacientes en ese momento y todo esto. Y la verdad es que fue súper enriquecedor y fue como un boost súper importante bueno, para la etapa en la que estoy ahora. Qué bueno. O sea, fue perfecto a lo que yo necesitaba, quiero decir. Ujú. Mm. ¿Y a quién le recomendarías entonces esta formación, Mm, este máster? ¿A quién le creo que, recomendarías? creo que todos los profesionales que al final que tengan un poco esta sensación de no saber cómo encarar cada tratamiento, sentir que lo están pudiendo, que están improvisando sobre la marcha o que no están pudiendo dirigir el tratamiento porque sino que se ven abrumados con lo que va trayendo el paciente, ¿no? Sesión a sesión, creo que podría llegar a ir súper bien. Ujú. Muy bien, Josefina, pues muchísimas gracias por aportar tu testimonio y seguro que va a ser de gran valor para aquellas personas que estén dudando y te estén escuchando y puedan decidir si este máster es para ellos. Muy bien. Ojalá. Pues Muchos. muchas gracias.